Buenos días a todos. Hoy entonces tenemos la última clase de de la primera unidad. Esta clase será entonces una introducción a lo que son las ondas y terminaremos entonces con la ecuación de onda, esta clase, esta unidad. Esta figura, miren, esta figura que está acá, este texto, lo que ven ahí en figura es texto sacado del libro de Héctor, el libro de ondas de Héctor. Entonces, de ahora en adelante, el texto guía, el texto principal será el libro de Héctor. Como les había dicho antes, a diferencia del texto inicial, el de oscilaciones, este texto es muy detallado, tiene mucho detalle, ¿cierto? Entonces, aquí a los que no les gusta escribir, pueden usar de guía y colocar algunos comentarios. Tiene mucho detalle, tiene problemas propuestos, tiene problemas resueltos. Es un libro muy autocontenido, muy bueno, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, los que no lo han conseguido, por favor lo consiguen. Ese libro y ahora en adelante. Y muy importante en este libro es la parte de los problemas resueltos. Son muy interesantes y ayudan mucho a veces para los ejercicios propuestos. Entonces, el que no lo haya conseguido, trate de conseguirlo, porque ese es el libro guía y habrá cosas adicionales para leer muy interesantes en el libro. Entonces, ténganlo en cuenta. La bibliografía se los había enviado desde el primer correo del semestre y además está en Classroom. Ahí pueden encontrar el texto guía de ahora en adelante. Muy bien. Y el libro empieza con una introducción muy interesante y es esta. Los seres humanos adquirimos la mayor parte de la información sobre el mundo a través del sonido y la luz, ¿cierto? Entonces vamos a ver dos tipos de ondas en este curso. Las ondas elásticas, las ondas electromagnéticas. Como ejemplo, las ondas mecánicas o elásticas está el sonido y las electromagnéticas la luz. Esta unidad, la próxima unidad será entonces ondas mecánicas, que arranca el próximo jueves, ondas mecánicas y ondas electromagnéticas, unidad 2, que comienza el próximo jueves, para que lo tengamos en cuenta. Muy bien, entonces vamos a mirar esta figura. Miren esta línea roja que está acá. Es una cuerda, vemos que es una cuerda. Y esa cuerda, esa línea roja, representa la cuerda que está, miren, en posición de equilibrio, está en reposo. Es una cuerda, está acá en posición de reposo. Y vamos a llamar R, miren acá, R, vector R. Aquí esto que está en negrilla, en el libro está en negrilla, sería para nosotros un R con la flecha arriba, un vector, miren. R vector, muy bien. Entonces, dicen, una fuente de ondas en el extremo izquierdo oscila verticalmente. Entonces, supongamos que con nuestra mano, la tenemos la cuerda sujetada y empezamos a subir y a bajar, ¿cierto? Subir cierta cantidad, cierta amplitud y bajar. Empezamos entonces a oscilar verticalmente, ¿cierto? Movernos, ¿qué es oscilar? Movernos alrededor de un punto de equilibrio, ¿cierto? Es el punto de equilibrio y mi mano empieza a hacer esto, moverse, ¿cierto? Y produce una perturbación que hace esa acción de esa fuente que oscila acá verticalmente, ¿qué hace? Desplaza, miren, esta roja es en equilibrio, la acción de esa fuente que oscila en el extremo izquierdo saca los puntos del equilibrio. Entonces, miren, esto es básicamente decir, yo estoy acá entonces moviendo mi mano y en un instante le tomo una foto del sistema y observo que este punto, miren acá, este punto, en ese instante de tiempo se desplazó esta cantidad, este punto se desplazó acá, este punto sigue acá en equilibrio y este punto se desplazó el máximo, pero hacia abajo, ¿cierto? Y miren lo que estamos diciendo, se produce una perturbación, ¿cierto? ¿Qué es la perturbación? Ojo con eso, ¿cierto? La perturbación es ¿qué? Es una perturbación que avanza horizontalmente. La perturbación entonces es ¿qué cosa? Es sacar del equilibrio a los puntos del medio. Eso es una perturbación. Supongamos que yo ejecuto aquí, miren, ejecuto esta perturbación acá, esta oscilación como una fuente externa con mi mano y estoy parado en este punto, ¿cierto? En este punto acá, en este puntico. ¿Cómo sé yo que se produjo una perturbación, ¿cierto? Si estoy parado en este punto, cuando este punto sale la posición de equilibrio, ¿cierto? Entonces, lo que hace la perturbación que produzco acá es entonces sacar del equilibrio los puntos.
del medio. Y uno sabe entonces, parado en un punto, cuando llega la perturbación, ¿por qué razón? Porque entonces el punto del medio sale del equilibrio. Sale del equilibrio. Entonces, la perturbación es ¿qué? Salir del equilibrio, ¿cierto? Estamos en posición de equilibrio y miren este en un instante de tiempo t, cómo está este, ¿cierto? Y a medida que el tiempo cambia, esta curva va cambiando y para cada punto tenemos, ¿cierto? Un desplazamiento del punto de equilibrio. Entonces, es importante que nos concentremos en dos cositas, muchachos, para todo el curso. Ojo, anótenlo por ahí, que es muy importante para los problemas y demás. R, el vector R minúscula. Miren, aquí está en mayúscula, aquí debería ir con flechita, si lo escribimos a mano, ¿cierto? R, mira acá, posición de equilibrio. Ahora la posición de equilibrio de un punto, R. Y vamos a definir algo que se llama campo de desplazamiento. Con esta letra psi. Psi campo de desplazamiento. Entonces, tenemos R y psi. Y R es la posición de cualquier punto, ¿cierto? R es la posición en cualquier momento. R en equilibrio. Y psi, miren este psi que está acá, miren, es el punto de reposo. Y psi, mírenlo acá, muchachos, está la figura, la misma. Sí, sí, que es un vector que dependerá de R, ¿cierto? Cada punto entonces del medio, como les decía ahora, va a tener sufrir un desplazamiento diferente, ¿cierto? Sí, lo vamos a llamar campo de desplazamiento, campo de desplazamiento, campo de desplazamiento. Ojo, entonces sí, para nosotros es una cantidad que vamos a trabajar, es la cantidad más importante y siempre a ustedes se les olvida, ojo con esto, en los problemas. R, R, miren esto, a subrayen esto por ahí. R, no indicamos la posición de un punto, sino la posición de equilibrio del punto, ¿cierto? R minúscula es la posición de equilibrio. Y la posición de cualquier punto, ¿cierto? Va a ser R. Es muy importante. Entonces el campo de desplazamiento mide, entonces, lo que un punto del medio se ha desplazado a la posición de equilibrio, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Y cada punto, ¿cierto? Del medio tendrá un campo de desplazamiento asociado. Entonces, miren, básicamente, aquí, miren R, que dijimos, R mayúscula será posición de equilibrio más lo que se desplaza a la posición de equilibrio, ¿cierto? Entonces, si tenemos un sistema en reposo, entonces, ¿cuánto vale psi cuando la cuerda está en reposo? ¿Quién me dice? Para cualquier punto del medio, ¿cuánto valdría? Cero, no. Cero. Cero. Eso. Entonces, no se nos olvide eso, lo que se desplaza en punto de equilibrio. Porque ahora lo sabemos, pero luego nos... Y recuerden entonces, cuando ustedes en un programa les coloquen CRT, ya sabrán que la primer variable es posición, ¿cierto? La segunda es tiempo, pero miren, este R es muy importante, es posición de equilibrio del medio. Eso es muy importante para los problemas. Entonces, téngalo en cuenta. R, posición de equilibrio. Y lo que les decía ahora, ¿cierto? La definición sí es lo que un punto del medio con posición de equilibrio R se ha separado de esa posición de equilibrio en un instante de tiempo. Entonces, ¿cierto? A medida que yo voy acá, miren con mi mano, voy entonces moviendo la cuerda, estoy oscilando, ¿cierto? En un momento oscilatorio, como una fuente. Con mi mano, esta cuerda en diferentes tiempos, eso es una fotografía, si le tomo un instante después, puede cambiar la figura, entonces cada punto tendrá asociado para cada R un sí y también dependerá del tiempo. Entonces, me corro esto por acá. Ojo con esto entonces también, lo mismo de ahora. Miren, BP, ojo con esto. La velocidad de un punto del medio lo vamos a medir como, obviamente, cómo cambia este campo de desplazamiento respecto al tiempo, ¿cierto? La velocidad de un punto del medio, ese punto que está en reposo, apenas empieza a moverse, ¿cierto? Su velocidad dependerá de cómo cambia este psi respecto al tiempo y, obviamente, la aceleración, ¿cierto? La aceleración va a ser la derivada de la velocidad, ¿cierto? Y va a ser d dot psi de r, t. Entonces, ¿ustedes han hecho alguna práctica de este tipo de fenómenos en los laboratorios antes o algunas demostraciones? No, profe. Nadie ha visto ondas estacionarias en una cuerda, como ejemplo, los laboratorios han trabajado, no, o con sonido.
en un laboratorio anterior? No, No, ninguno. profe. ¿Hicieron algunos hicieron algo de oscilaciones o tampoco? Yo en Física 2 hice un experimento sobre ondas estacionarias en el agua a poca profundidad. Excelente, sí. Algunos han tenido la oportunidad, dependiendo pues del curso del profesor, de hacer algunos experimentos. Aquí vamos a hacer alusión a algunos y yo luego les envío unos videitos algunos links para que los miren, ¿cierto? La modalidad de los laboratorios antes era muy diferente porque lo que hacíamos antes era que el curso, por ejemplo, Física Básica 3 tenía su laboratorio asociado. Entonces lo que hacíamos usualmente en la primera práctica era un conjunto de demostraciones donde se mostraban experimentos de ondas, ¿cierto? Eso es lo que hacíamos antes. Entonces, por ejemplo, la primera clase de laboratorio, hacíamos ondas en una cuerda, ondas en una lámina, hacíamos ondas estacionarias en un tubo de aire, ¿cierto? Eso un poco para ejemplificar el asunto y también se hacían prácticas de oscilaciones, por ejemplo, sistemas más a resortes, cosas de esas. Pero bueno, aquí lo que he dicho yo para remediar un poquito eso es, en YouTube hay muchas experiencias que graban, entonces eso lo vamos a usar de referencia. Muy bien, entonces, ojo con esto. Nosotros en este momento nos vamos a dedicar a las ondas elásticas. Vamos a avanzar sobre esto. En la próxima clase vamos un poquito a definirlo mejor. Pero en general, miren esto, en general, muy general. Básicamente lo que es una onda, no puedo definir una onda, muy general, como propagación de una perturbación. Eso es lo que vamos. Y vamos a ver entonces, a medida que avanzan las clases, a entender, ¿cierto? En cómo son las propagaciones, ¿cierto? ¿Qué es lo que se propaga en cada medio, ¿cierto? ¿Qué es lo que se propaga? ¿Qué es la perturbación, ¿cierto? Si uno le dicen, yo tengo una cuerda, ¿cierto? Tengo una cuerda que está acá y me dicen, miren, es que una onda en general es la propagación de una perturbación, ¿cierto? Propagación de una perturbación en general. Si estamos mirando esta cuerda acá, mirenla acá, esta cuerda que está aquí en equilibrio en rojo, equilibrio en rojo. En el caso de la cuerda, la pregunta es, ¿cuál es la perturbación que se propaga? ¿Cuál es la perturbación ahí? Profe, la sacudida que le pegan a la cuerda, no, pues como la fuerza. No escucho bien, que disculpa, subirle por favor el volumen. Ahora me escucha mejor. Cuando uno tiene la cuerda, ¿qué es lo que se va propagando aquí? ¿Qué es lo que, o cómo sabe uno que hay una onda en la cuerda? Esa es la pregunta. Porque se van desplazando los puntos desde el Exacto, muy bien. Uno sabe que hay algo que se está propagando acá, porque los puntos de medio que se separan de la posición de equilibrio, lo que les decía ahora. Si estoy en este punto y estoy en equilibrio, ¿cierto? No hay fuente acá, entonces el punto está entonces en posición de equilibrio, pero si miro solo este punto, y aquí aplico entonces la perturbación, ese punto sale del equilibrio, ¿cierto? Entonces aquí es que los puntos de medio salgan del equilibrio. Luego veremos entonces, próxima clase, ondas en una barra y ondas en un gas. Empecemos con la cuerda, ¿listo? Entonces miren muchachos que hay dos cosas acá que tampoco se pueden enredar con eso y es lo siguiente. Hay dos velocidades entonces involucradas, ¿cierto? Una la velocidad del punto del medio, ¿cierto? Entonces tengo cada punto del medio, mírenlo acá, tiene este punto del medio o este punto del medio, ¿cierto? Tiene una velocidad asociada. ¿Cómo? Ya dijimos, la derivada de quién? De este psi. A medida que este cambia, que este se mueve, ¿cierto? Aparece psi y aparece un cambio que se llama velocidad en p. Entonces, este punto del medio, miren. Y hay otra velocidad que es quién? La velocidad con que avanza la perturbación. Miren. Entonces tenemos la velocidad de la onda, que es qué? Propagación de la perturbación. Es la velocidad con que se propaga la perturbación, ¿cierto? Que decimos, ¿cierto? Va llegando a diferentes puntos a medida que va avanzando. Y otra velocidad, ¿cierto? Es la velocidad del punto. Hay dos velocidades. Entonces, cuando uno está ejecutando esta perturbación, uno ve que entonces la onda avanza en esta dirección porque a medida, ¿cierto? Yo sé que va avanzando porque cuando va llegando a los puntos los saca del equilibrio, eso es. Y entonces, miren este modelo, entonces se mueve esa perturbación sacando los puntos del equilibrio y cada punto entonces, a medida que el tiempo transcurre va, miren lo que dice acá,
aproximadamente, va ejecutando un movimiento armónico siempre alrededor del punto de equilibrio. Eso hace un punto, ¿cierto? Y la velocidad entonces es como esos puntos del medio van saliendo del equilibrio. Entonces la velocidad de la propagación de la perturbación, que es una cosa, ojo con eso, y la otra es que hace cada punto del medio. Son dos velocidades, ojo con eso. Entonces miren que B, como les decía, este B, acá con una flechita acá, será una velocidad entonces de la onda, llamamos B, velocidad de la onda, y B sub P, velocidad de un punto. Entonces, bueno, acá, ojo con esto entonces. Este modelo es sencillo, pero es la punto de partida. Mientras que la onda avanza a lo largo de la cuerda, sin importar su longitud, cualquier punto de la cuerda ejecuta pequeñas oscilaciones alrededor de su punto de equilibrio. Y esto es muy importante, ojo con esto. Sin que haya transporte de masa. Sin que haya transporte de masa. Entonces pensemos, por ejemplo, ¿qué significa que no haya transporte de masa en la cuerda? ¿Quién me dice? Estamos en este ejemplo, ¿cierto? Yo tengo una cuerda en reposo. Es muy importante porque ya con esto, muchachos, nos queda más fácil entender el resto de ondas en los medios. Listo. Entonces tengo una cuerda en reposo. Con R caracterizo los puntos de equilibrio. Listo. R. Entonces, para este punto este es R, para este punto este tiene su R acá. Listo. La pregunta que surge entonces es, ¿por qué se dice, y este es el ejemplo más clásico para entenderlo bien, ¿por qué no hay transporte de masa en este caso? En el caso de la cuerda. ¿Cómo se da uno cuenta de eso? ¿O qué es lo que ocurre en la cuerda para que no haya transporte de masa? ¿Quién me dice? Para darse cuenta, podemos poner un pedazo de plastilina ahí en la cuerda y pues se mueve la plastilina. Y vamos a ver que la plastilina se va a quedar en el mismo punto donde uno la dejó. Muy bien, es una forma de hacerlo, ¿cierto? Muy buena la idea. Sí, básicamente lo que dice su compañero es correcto. Es muy bien, ¿cierto? ¿Qué estamos diciendo? Miren, yo tengo un punto del medio. Pensemos en este punto acá, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo que no hay transporte de masa? Que cuando la onda va avanzando, ¿cierto? ¿Qué hace la onda? Vamos despacio. Entonces, en general, onda, propagación de una perturbación. A medida que la onda va avanzando, ¿qué hace? Saca de equilibrio los puntos del medio. Entonces, la onda va llegando y va sacando, ¿cierto? No hay transporte de masa, como dice su compañero. Lo que significa es que a medida que la onda avanza, no es que este punto del medio, miren, este punto se esté trasladando con la onda, ¿cierto? Sino que este punto empieza a ejecutar oscilaciones, ¿cierto? Y la onda empieza a avanzar sacando el equilibrio, pero este punto de aquí, si yo digo, la onda empezó, ¿cierto? Llegó acá, sacó el equilibrio a este, ¿cierto? Y la onda va avanzando, ¿cierto? No implica que a medida que la onda avance, este punto del medio se esté moviendo, ¿cierto? Entonces no hay transporte de masa. Cada punto del medio, ¿qué hace? Oscila y la onda va avanzando, sacando los puntos de equilibrio. Eso es lo que quiere decir, no hay transporte de masa. Y un ejemplo clásico también de eso es, por ejemplo, supongamos que es el sonido. Entonces supongamos que aquí, muchachos, acá en este puntico de equilibrio, tengo yo mi sistema auditivo, aquí tengo mi sistema auditivo, aquí en mi oreja, y aquí alguien me está hablando, ¿cierto? Es el otro ejemplo también. Alguien me está hablando acá. Entonces, cuando la persona me está hablando acá, es la fuente de perturbación, en este caso el medio es el sonido, lo veremos en la próxima clase. El sonido, entonces, ¿qué pasa? Cuando esa persona me habla, perturba el medio y la perturbación se va propagando hasta que llega a mi oído, ¿cierto? ¿Qué significa que no hay transporte de masa? Me está diciendo, mire, cuando él habla, igual, similar a la cuerda, los puntos del medio empiezan ¿a qué? A perturbarse, a salir del equilibrio. Y esa perturbación, que es la onda, viaja hasta mi oído, ¿cierto? Lo que no hay transporte de masa significa que lo que no sucede es que las partículas acá de aire, cuando yo las perturbe, viajan hasta mi oído, transportando el cambio de presión y densidad, ¿cierto? Lo que hace la fuente es perturbar el medio circundante y esa perturbación se va propagando hasta el oído. No es que las partículas perturbadas acá viajan hasta el oído. Entonces, miren, onda es la propagación de una perturbación, ¿cierto? Y no hay transporte de masa. Entonces tenemos, miren, muchachos, qué interesante esto. Hay una cosa que se propaga, ¿cierto? En una dirección, en este caso en la dirección positiva, ¿cierto? Supongamos que es una cuerda y una guitarra.
que uno presiona, ¿cierto? Si uno, veremos ahora un ejemplito de eso. Y esa perturbación va viajando, sacando los puntos del medio, en este caso la cuerda, del equilibrio. Veremos ya qué pasa en una barra y veremos qué pasa entonces en un gas como el aire, un fluido como el aire. Y otra cosa que es bien importante es que las ondas también tienen una caracterización dependiendo de cómo es el campo de desplazamiento y cómo es la velocidad de la onda. Miren, por ejemplo, aquí la velocidad de la onda va en esta dirección, la perturbación va avanzando en esta dirección, ¿cierto? Y un punto del medio se está moviendo en esta dirección. El campo de desplazamiento es perpendicular a la velocidad de la onda, caso de la cuerda, ¿cierto? Y la onda será longitudinal, o sea que hay unas transversales longitudinales, cuando el campo de desplazamiento es paralelo a la velocidad de la onda, como ejemplo el sonido, ¿cierto? Hay unos ejemplitos que hacíamos en el laboratorio, era por ejemplo, en lugar de la cuerda era un resorte, miren, un resorte acá, un resorte, ¿cierto? Era un resorte, y uno lo que hacía era, si le hacía así, si perturbaba en la dirección vertical, entonces el resorte se movía así, ¿cierto? Y si movíamos en esta dirección, el resorte se movía en esta dirección. Tenía una onda que era transversal, sí, perpendicular al avance de la onda, y la otra es cuando la onda avanza en esa dirección y la perturbación avanza en esta dirección, ¿cierto? Entonces uno tiene ondas transversales, longitudinales, dependiendo de cómo son el campo. Miren entonces que la cantidad, muchachos, ojo con esto, la cantidad que uno siempre analiza entonces será en cómo es el campo de desplazamiento, ¿cierto? Siempre ese es el foco, el campo de desplazamiento y saber en qué dirección, ¿cierto? Avanza la onda, en qué dirección avanza la onda. Estas definiciones, muchachos, esto es del libro, como les decía, todo esto que está aquí son copiados del libro y toda esta información también aparece ahí. Hay otra información adicional que es interesante que vayan leyendo a medida que vamos avanzando en el curso. Entonces vamos a suponer que tenemos, miren este ejemplito, es bien interesante. Miren esto. Vamos a suponer entonces que hay una onda que avanza en la dirección X, ¿cierto? En cierto instante de tiempo el campo psi de xt le corresponde a la curva psi de x. Entonces tengo, miren, esta curvita aquí. Es una perturbación cualquiera. Una perturbación cualquiera. Ya vamos a decir, por ejemplo, podemos modelar esto. Esta es el campo, es psi de x en un instante de tiempo. Esta es la perturbación. Miren esto. Vamos despacio. Despacio para que entendamos un poquito. Muy bien. Entonces tenemos que esta es nuestra perturbación que va avanzando, ¿cierto? Una perturbación que se mueve a la derecha o a la izquierda. ¿Esa avanza en dónde? En X. La curva de la derecha corresponde al pulso. Mire. Al pulso, porque miren lo que están diciendo arriba. Sin embargo, para tener la imagen concreta, podemos imaginar que corresponde a un pulso que avanza por una cuerda tensionada o a una ola en el mar. ¿Cierto? ¿Qué están diciendo aquí? ¿Qué es un pulso? Un pulso es algo que avanza sin cambios. Entonces, un ejemplo clásico, pues como dicen acá, pongamos que es una ola en el mar. Si estoy en la playa, estoy viendo una ola y esa ola se traslada sin cambios, ¿cierto? Sin cambios. Entonces, si avanza en esta dirección en esta, yo veo que esa onda no cambia. Sabemos que en la práctica eso no es cierto, ¿cierto? En la práctica las ondas se van atenuando por efectos también de amortiguamiento, ¿cierto? Por eso es un caso ideal, ¿cierto? Un caso ideal de una perturbación, como decir la ola, que uno la ve que va a ir por el horizonte y en el infinito sigue, la ola no se destruye, ¿cierto? Sería un caso del pulso. El pulso es algo que avanza sin cambios, pulso. Entonces ese pulso se puede mover a la derecha o a la izquierda. El caso más sencillo que podemos visualizar es el de la ola en el mar, ¿cierto? O el otro ejemplo es la cuerda tensionada, donde uno genera un pulso, ¿cierto? Genera una perturbación y se produce un pulso que viaja en una dirección y otro que viaja en otra. Eso lo veremos enseguida cuando presentemos la ecuación de onda. Pero bueno, es un pulso, algo que avanza sin cambio, ¿cierto? El ejemplo más simple es la ola. La curva de la derecha
corresponde al pulso cuando ha avanzado a una distancia A mayor que 0. Entonces, este pulso avanzó a una distancia A y ahora está aquí en verde. ¿Listo? Y la de la izquierda profe, sí ha avanzado a la misma distancia, pero hacia la izquierda. ¿Listo? Avanzó a la derecha y avanzó a la izquierda acá. La pregunta es, pensemos solamente en esto, olvidemos de las ondas, ¿cierto? Quiero que nos concentremos en esto. Olvidemos de que es una onda, ¿cierto? Estoy diciendo, tengo una curva acá, si X, cualquiera, y estoy diciendo, hombre, esa curva se desplazó a la derecha una cantidad A, y ya está aquí, ¿cierto? La forma no cambia. Es un pulso, ¿cierto? Es algo que no cambia. O se desplaza a la izquierda una cantidad A. Y estoy diciendo, miren, si la curva está en este punto original, esa curva se escribe como psi sub X. Pero si se mueve a la derecha, entonces será, ahora no será psi sub X, sino será psi sub X menos A. Y si se mueve a la izquierda, será psi sub X más A. ¿Cierto? La función que describe esta curva. Mirando los signos, entonces estamos diciendo que, ¿cómo ven los signos acá? ¿Bien o mal? ¿Será una trampita del libro o qué? ¿Quién me dice? Bien. Si se desplaza a la derecha es menos A o más A. Menos. Manos. Menos. Y si se desplaza a la izquierda es más A. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir eso? Para recordarlo fácil, ¿cierto? Que si yo estoy en esta posición me está diciendo, mire, si yo me devuelvo A, vuelvo a la original. Y aquí lo mismo. Si yo me adelanto A, vuelvo a la original, ¿cierto? Recuerden, usualmente, ojo con esto, si uno no le explican esto, no le recuerdan esto, en un examen, ¿qué hace uno? Si la curva se mueve a la derecha, ¿qué hacen muchos? Colocan, se mueve a la derecha, es psi de X más A. No es menos, es una traslación, se está moviendo a la derecha, es con menos, y a la izquierda es con más. Ojo con eso. Es menos si es a la derecha y es más si es hacia la izquierda, ¿cierto? Dice, son una mera traslación, ¿cierto? Que es trasladarse, simplemente desplazarse sin cambios. Eso es lo que está haciendo entonces un pulso. Avanza sin cambios. ¿Sí o no? Este pulso avanzó acá y acá. Lo que dijimos, en la práctica las ondas, ¿cierto? Se amortiguan, pero esto es una onda ideal, ¿cierto? Es un pulso ideal. La ola en el mar, la onda en acuerdo, el sonido del aire se van desvaneciendo a medida que se propagan. Eso es cierto. Como en el caso, recuerdan, de los osciladores, decíamos, si yo tengo un péndulo, ¿cierto? En el aire, por el rozamiento con el aire, el péndulo empieza a perder energía y se detiene, empieza a amortiguarse. Lo mismo que si tengo entonces un sistema masa resorte sobre una superficie horizontal. Lo mismo las ondas. Y es evidente, por ejemplo, en el sonido. Si alguien está a 10 kilómetros enfrente mío y empiezo a hablar, ¿cierto? Ya no me va a escuchar si está a 10 kilómetros, pero si está a 2 metros me va a escuchar dependiendo con el volumen que hable. Luego veremos la definición de volumen, ¿cierto? Muy bien, entonces se traslada. Ojo con este menos y con este más, lo repasa, que muchos se enredan con eso. Además de ser una mera traslación, supongamos también que la onda, vamos a poner entonces que esa onda avanza con velocidad constante y entonces se cumple que A es B por T. El desplazamiento es velocidad por tiempo con B mayor que 0. Hay algo aquí, muchachos, con el lenguaje. Ojo con esto, lo usamos mucho y lo confundimos. O lo usamos indistintamente, pues. Lo importante es que sepamos, muchachos, la diferencia, ¿cierto? Miren, aquí está. La velocidad de propagación es B. Pues vamos acá, ¿cierto? Miren, estamos viendo B, la velocidad con que avanza la onda. B. Velocidad, que es un vector. Miren que yo aquí lo pongo como vector, cuando yo lo escribo, porque en el libro él lo hace lo coloca simplemente en negrilla, perdón. Simplemente en negrilla. Los vectores. Pero yo lo voy a colocar, cuando uno escribe a mano, lo coloca mejor así. Y usualmente sería mejor en los libros escribirlo siempre así para no confundirse uno. Pero es esto, muchachos, ojo con esto. La velocidad de propagación, v, es un vector, ¿cierto? Y lo que uno llama rapidez es que al módulo de v, ¿cierto? Una componente del cuadrado más la otra del cuadrado.
y esa es un escalar. Entonces uno, ojo con esto, pues, para que lo podemos usar distintamente porque realmente se hace. Uno habla de rapidez, pero muchas veces está hablando entonces de quién, de la velocidad. Simplemente saber que la velocidad es un vector, ¿cierto? Y que es un módulo, que es un escalar, lo llamamos rapidez de la onda, ¿cierto? Entonces, para muchos problemas, en general, nosotros usamos esa rapidez B, lo usamos como vector. Entonces, pero igual decimos velocidad. Entonces, sabemos velocidad es el vector y su módulo se llama entonces rapidez. Entonces, un pulso, mire qué interesante, en la naturaleza existen hay unos fenómenos de pulsos muy interesantes, sobre todo a nivel cuántico. Muy bien. Entonces miren esto. Miren básicamente a lo que llegamos. Miren esto. Para una perturbación, una onda que avanza hacia la derecha, miren esto. Sin cambios y con rapidez constante, ¿cierto? Es un pulso que avanza a la derecha básicamente, lo que estamos diciendo. Esta función, ¿cierto? Si de xt está definido, miren el argumento. X menos b por t, que es esta acá. A, ¿cierto? Hace el desplazamiento, dijimos que era b por t, velocidad constante y tiempo. ¿Listo? B por t, b mayor que 0. Entonces ya sabemos, miren muchachos, esto. Estamos diciendo, cuando uno expresa esta ecuación, miren, uno está escogiendo el eje X, mira, usualmente tú lo escogemos a la derecha. Si X está ¿cierto? Creciendo a la derecha. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Si es X menos b por t, yo sé que la onda, entonces avanza hacia el pulso, avanza a la derecha sin cambios. Si de X menos b por t. Y más b por t, si avanza hacia la izquierda, b mayor que 0. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces cuando uno rasga una guitarra? Por ejemplo, acá produce entonces dos ondas, una que avanza a la derecha y una que avanza a la izquierda. Eso es como si fueran esas ondas al rasgar la cuerda, pero con una característica, que son como, que son pulsos, que son perturbaciones que avanzan sin cambios. Algo ideal, lo más ideal no puede ser. Entonces, mire lo que estamos diciendo aquí. Las dos últimas familias de funciones se llaman ondas viajeras, porque escriben ondas o perturbaciones. Miren lo que estamos diciendo aquí. ¿Una perturbación es una onda? Es la pregunta que le saco. ¿Quién me dice? Si yo puedo decir que una perturbación es una onda. No. La, ¿Qué se debe pro- cumplir? la propagación de la perturbación. Es la Exacto. Muy bien. No, dile, dale, discúlpame, seguí tranquilo. Discúlpame. ¿Qué más ibas a decir? no, profe, ya. Eso. Eso. La próxima clase, un poquito, cuando empecemos con las ondas en los sólidos, vamos a hablar un poquito más de eso, ¿cierto? Entonces, una onda es una perturbación que se propaga. Entonces, la próxima clase veremos la diferencia entre un medio plástico y un medio elástico, pero ya la próxima clase. Vamos despacio. Miren esto. Las dos últimas familias de funciones se llaman ondas viajeras. Estamos diciendo que un pulso es una onda viajera. En este curso vamos a hablar en función de ondas viajeras, no de pulsos. Entonces, también se puede hablar de pulsos, porque ya usted sabe que un pulso es una onda de perturbación que avanza sin cambios, indefinidamente en la misma dirección. ¿Qué estamos diciendo con esto? ¿Cierto? Que este pulso, que perturbación que está acá, esta ola va avanzando en el horizonte sin cambios en esta dirección o en esta, ¿cierto? ¿Y cómo la represento? Como una función, ¿cierto? Si de xt, que es x más b por t, si va a la izquierda, menos b por t, si va a la derecha, ¿cierto? Entonces la pregunta es, miren lo que dice acá, miren, el número de funciones que tiene como argumento ax más o menos b por t es infinito. Vamos a decir, bueno, ¿qué tipo de funciones puedo yo escribir, ¿cierto? De este tipo. Funciones que me representen perturbaciones que avancen sin cambios indefinidamente. Es la pregunta, ¿cierto? No le damos para abajo, pues, centrémonos acá, ¿cierto? Entonces yo tengo, miren, funciones del tipo como, miren, el argumento, lo que dice acá, miren. Si de xt, las variables son ¿quiénes? Posición y el tiempo, ¿cierto? ¿Quién me dice que sí, en este caso, qué es x?
¿Qué me está representando esta variable X en esta función de campo de desplazamiento? La variable X que Pues me estabas X diciendo. no representa, por decirlo así, como un punto, pues sí, un punto exacto de la cuerda o un punto fijo. ¿Qué punto? ¿Quién me dice? La posición de equilibrio. Exacto, muchacho, muy bien. Recuerden que el primer variable es posición de equilibrio, siempre, en cualquiera de los medios que vamos a estudiar. Posición de equilibrio, pero miren la forma del argumento. Es X más o menos B por T. Ya uno escogerá menos si va a la derecha, más si va a la izquierda, dependiendo de X por donde crezca, ¿cierto? En qué dirección crece. Entonces, miren, cuando vamos a escribir este tipo de perturbaciones que avanzan indefinidamente en el tiempo, ¿cierto? Uno dice, ¿cuántas funciones puedo escribir yo que tenga un argumento X más B por T? ¿Quién me dice? Y me dan dos ejemplos. Me dice, mire, una función que depende de la posición del tiempo, esa posición es posición de equilibrio, ¿cierto? Cuyo argumento es X más B por T, o menos B por T, ¿cierto? Me representa una onda que avanza sin cambios, indefinidamente en una dirección. Y esas ondas las vamos a llamar viajeras. ¿Quién me da el ejemplo de dos funciones de onda viajera? Cualquier función constante, por ejemplo, o lo que sea, AX más BT, donde A y B son constantes. Entonces, Es un ejemplo, ¿cierto? Muy bien. Yo iba a decir las Es un ejemplo. armónicas, pues las vainas que Exacto. tengan seno y cosenos. Exacto. Mire, entonces, mire, nosotros venimos del tema de oscilaciones, ¿cierto? Oscilaciones armónicas. Y uno siempre que piensa en cosas armónicas, cuando uno piensa en cosas armónicas, en el fondo, ¿en qué está pensando? Lo más básico. Cuando habla de ondas viajeras. Perdón, no, estamos hablando de cosas armónicas. O sea, cuando hablamos de algo armónico, es una función, ¿cierto? Que se describe con seno o coseno. Cuando uno habla de funciones armónicas, ¿en qué movimiento está pensando? En el fondo. en un armónico simple. Eso. Recordemos que uno siempre que piensa en algo que se escribe con una función armónica, empieza a pensar en el armónico simple. Listo, muy bien. Entonces uno dice, ¿qué funciones? Infinitas. Seno cuadrado de x más b por t, e a la x más o menos b por t sobre l, ¿cierto? Uno cuadra ahí las dimensiones. Pero entonces, pensemos en ondas, vamos a llamar las ondas que son armónicas. Vamos a decir entonces, mire, como dice su compañero ahora, yo voy a escoger una función armónica, una psi de xt que sea seno de x más b por t. Concentrémonos en esta expresión, por ejemplo. O esta, ¿cierto? X más b por t, x menos b por t. Supongamos la de arriba. Voy a decir, mire, mi función, dentro del infinito número de funciones, yo voy a escoger una sencilla, el seno, porque me recuerda el movimiento armónico simple. Y entonces, el requisito para que sea una onda viajera es que el argumento sea x menos b por t. Entonces voy a escoger seno de x menos b por t. Sí, igual a seno de x menos b por t, que concentrémonos acá arriba. Si yo voy a escoger esa función psi como seno de x menos b por t, ¿qué problemas le encuentro yo a esa función para que me represente a psi? Que las unidades del argumento no estarían en radianes. Exacto, miren, ¿qué dimensiones tiene este argumento x menos b por t? ¿Dimensiones de qué? Metro. Dimensiones de, ¿qué son las unidades? ¿Qué dimensiones tienen? De distancia, de longitud. Exacto, muy bien. Entonces esto es x en longitud, ¿cierto? Y el seno tiene que ser el argumento de una función armónica, ¿cómo debe ser? En radianes. O Debe ser adimensional. adimensional, eso. Entonces, primer asunto, entonces aquí hay que volver esto, ¿cierto? Adimensional. Esto tiene dimensiones de longitud, puede ser metros, centímetros, lo que se quiera, las unidades. Entonces tengo que multiplicar esto por algo que me dé, ¿cierto? Me dé dimensiones de longitud. Muy bien. Y el segundo problema, ¿cuál es?
Pero entrémonos aquí arribita, 5 minuticos, no hay problema. Yo estoy diciendo, mire, yo voy a representar psi de xt, ¿cierto? Psi de xt, ojo con esto, igual a seno de x menos b por t, ¿cierto? Entonces su compañero dice, no, mira, es que ese argumento tiene un problema, ese argumento no es adimensional, es decir, que tiene dimensiones de cómo de longitud, x de espacio, ya en unidades pueden ser metros, centímetros. Entonces vamos a multiplicar eso por una cantidad que sea de dimensiones 1 sobre longitud, y ya ese argumento lo vamos a volver adimensional para que sea consistente. ¿Qué otro error, qué otro problema tiene entonces ese psi? Si lo expreso como seno de ese argumento. ¿Qué falta ahí? El término de la amplitud. ¿Perdón? El término de la amplitud. ¿Cuál término de la amplitud? O, pues, sí, Por ahí estamos es, pero pensemos más básico. Mire, Falta una constante que introduzca las unidades del campo de desplazamiento. eso es. Ah, Eso es. Muy bien, gracias. Eso es. Entonces tenemos, muy bien, miren. Una cosa es que este argumento no es adimensional, listo, ya dijimos cómo se resolvía. El otro asunto es que, ¿qué dimensiones tiene el campo de desplazamiento? ¿Quién me dice? ¿Qué longitud. dimensiones tiene? Psi de xt. ¿Quién me dice que es psi de xt? Es un desplazamiento, entonces tendría unidades de longitud. Eso es. Entonces, psi de xt tiene dimensiones de longitud. ¿Cierto? Entonces, mire, acá lo dijimos. Pensemos en una onda armónica. ¿Qué es hacer armónico? Es definido seno coseno. Seno de x menos b por t. Muy bien. Esa función no puede representar un campo de desplazamiento debido a sus dimensiones. ¿Por qué? Porque miren, x menos b por t, longitud, y te multiplicamos por un k. De dimensiones de 1 sobre longitud. Y miren esto. Psi de xt, miren, el seno de algo es adimensional. No tiene dimensiones, ¿cierto? Entonces, si yo represento a psi como solamente el seno, es algo incorrecto. ¿Por qué? Porque psi, por definición, tiene dimensiones de longitud, ¿cierto? Es porque un punto del medio se pasa a la posición de equilibrio. Entonces, ¿qué hacemos? Introducir un psi sub 0 que remedia entonces la falta de dimensiones. Pero además lo que dijo su compañero, que es muy importante. Este psi sub 0 no solo me remedia el asunto de las dimensiones, para que eso sea de longitud, psi sub 0 tendrá dimensiones de longitud, sino que para nosotros será entonces que la amplitud, ¿cierto? La amplitud de esa onda viajera. La amplitud. ¿Por qué? Recordemos que por definición, la amplitud es el máximo valor del campo y siempre es positivo, ¿cierto? Entonces, miren, decimos, mire, psi de xt es una onda. ¿Cuál es el máximo valor de esa onda? Psi sub 0, ¿cierto? ¿Y quién da el signo de este psi de x, t? Lo está dando ¿quién? Este seno de kx menos b por t. Miren, este seno varía entre 1 y menos 1, ¿cierto? Y ya por definición, ese si sub 0 va a ser la amplitud, va a ser siempre positiva. Entonces, si sub 0 es una constante positiva que remedia las dimensiones de psi de xt, pero que además representa la amplitud, lo que definimos la amplitud. Un campo es su máximo valor, ¿cierto? Este campo puede tomar máximo valor más psi sub 0 o menos psi sub 0, ¿cierto? Cuando el seno vale menos 1. Entonces, miren nosotros, ¿qué elegimos? Dentro de un número infinito de posibilidades. ¿Por qué no escogimos el exponencial, el logarítmico, el logaritmo natural, el logaritmo? Una suma de cuadrado, cubo. ¿Por qué? Porque es una función, ahorita vamos a hacer la discusión de eso, es una función muy simple de escribir, ¿cierto? Y empezamos siempre por lo simple. Entonces tenemos una función que es como, miren acá que escogimos el seno, ¿cierto? Escogimos el seno y mire, es una onda que viaja a la derecha. Escogimos una onda de este tipo, pensando que x crece a la derecha. Entonces mire que aquí, ¿qué hicimos nosotros? Construir, ¿cierto? De este número infinito de posibilidades que me da una onda viajera, una onda que así que escogí una, ¿qué hice? Nosotros aquí generamos una onda que es como, que es armónica, ¿cierto? Y ya veremos por qué escogimos esa onda armónica, ¿cierto? Entonces mirenla acá. Esa es una onda armónica. Entonces, ¿qué me está diciendo esta ecuación? Miren, señores, lo veremos. ¿Cómo cambia el campo? Va a depender ¿cómo es? En el fondo de cómo cambia este argumento aquí.
X menos B por T. Mire, KX menos B por T. Listo. Ese argumento, a medida que cambia X y T, va cambiando. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que si yo estoy mirando la cuerda, pensemos en la cuerda, ¿cierto? Y a medida que transcurre el tiempo le voy tomando fotografías, ¿cierto? Fotografías, estoy observando que cada punto, si me concentro en cada punto del medio, ese punto en cada fotografía va a tener un psi de X, T diferente, va cambiando en el tiempo. Y si me muevo y escojo otro punto, le va a pasar lo mismo, va cambiando en el tiempo, ¿cierto? Cada campo de desplazamiento, cada punto cambia con la posición, ya lo veremos aquí adelante con más detalle, cambia con la posición y con el tiempo, ya lo vamos a ver en detalle. Por ahora, pero pensemos en lo siguiente, miren, lo que dijimos ahora, miren esto. Entonces yo tengo, esto es una onda viajera, ¿cierto? ¿Qué es viajera? Ya sabemos, argumento, X más o menos B por T. ¿Cierto? Y es una onda viajera muy particular y muy conveniente. Miren eso. Es una onda armónica. Eso es. Entonces, toda cosa que ustedes vean, con argumento que B por T, dicen, si es una onda de este tipo, es una onda porque es una onda viajera. Pero pensemos en lo siguiente. Pensemos entonces que yo estoy, voy a volver acá, estoy en la cuerda. Y yo me digo, yo voy a pararme en este punto, ¿cierto? En este punto de acá, solamente voy a enfocarme en ese punto y pensar qué pasa a medida que transcurre el tiempo, ¿cierto? Vamos a escoger entonces, ojo con esto, voy a parar en un punto, miren, en un punto, en un X igual a X0, o sea, un punto fijo, ¿cierto? Entonces miren, muchachos, que esto se hace bastante, es sencillo, pero quiero que recuerden. Es una función que depende de la posición y el tiempo, ¿cierto? Varía punto a punto, ¿cierto? Y a medida que transcurre el tiempo. Ahora, miren esto, si yo me paro en un X fijo, ¿qué pasa? Miren, si X es un punto particular, un X fijo, ¿qué pasa con la función? La función ya no depende de X y de T, porque es que aquí ya está fijo. Depende solo del tiempo. Depende solo del tiempo. ¿Qué significa eso? Que me estoy parando en un punto, ¿cierto? En un punto X0, miren lo que estoy haciendo acá, ¿cierto? ¿Y qué estoy mirando? Miren esto, ojo. Me estoy parando de punto y yo miro cómo cambia psi, o sea, cómo cambia, ¿cierto? La separación del punto de equilibrio a medida que transcurre ¿qué? El tiempo, obviamente, porque el punto es fijo, no estoy cambiando el punto. Entonces, miren, phi de t será phi sub 0 seno de kx0 menos b por t, y lo vamos a escribir entonces phi sub 0 seno de kx0 menos b por t. Y miren, ¿cierto? Si uno mira esta solución, mirenla acá, inmediatamente ¿en qué piensa? Miren esta función aquí. Olvidémonos de esta clase. Pensemos solamente en esto, muchachos, miren. Olvidémonos de esta clase. Pensemos solamente en esta forma. Si sub 0. ¿Eso es qué? Una amplitud. Un valor constante. ¿Listo? Aquí algo que depende del tiempo. Míralo acá. Del tiempo. Y aquí una constante, ¿cierto? KX0. Es una constante. X0 es un punto fijo. Aquí les recuerdo a ustedes esta función. Esta función. Bueno. Un oscilador armónico simple. Exacto. Miren, recuerden que, ¿cierto? La solución del oscilador armónico simple la puede escribir de varias formas, ¿cierto? La original, la que hicimos proponiendo la solución exponencial, que la forma más sencilla de hallar esa solución era una suma de exponenciales, ¿cierto? Las constantes arbitrarias. Pero uno también la puede expresar como un seno o un coseno, ¿cierto? De algo que depende del tiempo más algo que es constante. KX0, ¿cierto? Entonces uno podía escoger seno o podía escoger coseno para proponer entonces esa solución, y ya si escoge seno o coseno, ya eso luego, cuando tenga condiciones iniciales, me va a definir cómo son las constantes arbitrarias, que era delta, delta prima b, cosas de esas. Entonces, miren, esta es la solución de un oscilador armónico simple con constante de fase, kx0 y frecuencia angular k por b. Miren, lo podría escribir, miren, como si recuerdan, nosotros siempre trabajamos con las variables dinámicas de los osciladores, como dependiendo del tiempo, solo el tiempo, ¿cierto? Al final que hicimos el límite continuo,
fue que apareció una dependencia espacial. Pero bueno, enseguida miramos eso. Muy bien. Entonces miren que este K por B es lo que nosotros llamamos entonces omega, acá. Entonces vamos a escribir, miren, la onda estándar como psi sub 0, K por X menos omega T, donde ese omega, ese es K por B. Entonces miren qué interesante. Miren, si yo me paro en un punto fijo, lo que decíamos ahora, la función solo depende del tiempo. Ah, entonces la función depende del tiempo. Y no solo depende del tiempo, sino que depende. ¿El tiempo cómo? El producto con algo que es constante, en principio el omega. Y acá, miren, esto sería como el alfa, ¿cierto? El alfa, kx0, ¿cierto? Estos menos y estos deltas de la función seno, como les dije, dependerá entonces luego cómo son esas constantes arbitrarias, este alfa acá, con la condición inicial en osciladores, ¿cierto? Estamos hablando entonces aquí de ondas y estamos diciendo, cada punto que está haciendo es un oscilador armónico simple. Eso es lo que estamos diciendo acá entonces. Y miren, qué interesante, qué sencillo, ¿cierto? Aquí es muy sencillo, no tiene la matemática que teníamos, por ejemplo, en el caso de un oscilador amortiguado forzado. Si yo quiero una onda armónica, miren, psi de xt, como una amplitud constante si sub 0, seno de kx menos omega t. Y la pregunta de siempre, ¿cierto? La convención general, a no ser que el problema diga que es lo contrario, ¿cierto? X crece a la derecha, esto es una onda que avanza hacia la derecha, ¿cierto? Entonces la expresión estándar para una onda armónica va a ser, mire qué sencillo, seno de kx menos omega t con omega igual a k por b. Listo. Entonces, muchachos, ¿qué estamos haciendo? Estamos partiendo de un pulso. Pulso es una onda viajera, ¿cierto? Una onda viajera. Luego discutimos eso de qué tan útil es el tema de la onda viajera o no. Pero bueno, muy bien. Entonces, una onda armónica, mírela acá. Kx menos b por t. Mire qué sencillo. Entonces, esta función depende de la posición y el tiempo. Y vamos a ver entonces, como depende de la posición y el tiempo, miren acá, va a haber una periodicidad que llamamos periodicidad espacial y periodicidad temporal. Pero pensemos entonces, sigamos con las ventajas de la onda armónica. Una onda armónica, ¿qué características tiene? Además de ser armónica, ¿cuál es la otra ventaja grande de la onda armónica? Que es periódica. Exacto, mira, una onda armónica, seno o coseno, es una función periódica. Mírala acá. ¿Y cuál es el periodo de una función seno o coseno? Esta función. ¿Cuál es el periodo de una función seno o coseno? 2pi. 2pi, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si uno escribe la función seno o coseno, ¿cierto? Cada 2pi se repite el valor, este valor de esa función. Eso es lo que hacemos en álgebra y trigonometría. Entonces, lo que vamos a hacer aquí simplemente es esto. Miren acá. La ecuación 1, entonces, tenemos una ecuación de la onda armónica. Y vamos a aplicar que la función es periódica. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Simplemente que phi sub 0 de seno de kx menos omega t es lo mismo que si sub 0 de seno de kx menos omega t más 2mpi. Eso es formalmente lo que significa que que la función seno es periódica, y ese m, recordemos que tomará valores positivos o negativos. Más adelante veremos entonces que una cosa es que matemáticamente, ¿cierto? Formalmente uno puede expresar este m como un 0 más o menos 1 más o menos 2, pero ya cuando uno tiene un problema particular con las condiciones dadas, ya este m toma valores dependientes del eje coordenado que uno escoja y el problema que tenga. Pero por ahora en genérico, ¿cierto? Lo que ustedes vieron en clase, ¿cierto? Es esto es formalmente cierto. Si de xt, si sub 0, seno de kx menos omega t. Y ojo con esto, vamos despacio con esto, muchachos, no se me enredan, eso está todo en el libro, pero crea mucha confusión, o sea que, atentos, los que no copian, también muy atentos. Miren esto, vamos a hablar de dos periodicidades, una que tenga que ver con la posición, ¿cierto? En este caso x y t. Vamos a llamar la periodicidad espacial y a la otra temporal. Vamos con la espacial. Entonces miren, vamos a tomar esta ecuación 2, miren acá, esta, ¿cierto? Y miremos el argumento, concentremos en lados en el argumento acá. Y vamos a agrupar
acá, 2mpi lo vamos a agrupar con la variable x, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a poner, miren acá, seno de k que multiplica x, ¿cierto? Más 2mpi sobre k. Simplemente agrupé este término con este acá y saqué factor común k. ¿Listo? Eso fue lo que hice, no más. Ojo con esto. Agrupé. Y menos omega t. Listo, menos omega t. Menos omega t. Menos omega t. Menos omega t. Y miren, ojo con esto. Pensemos solamente si sub 0 seno. Pero no vamos a pensar en lo que hay acá. Pensemos solamente en el argumento. Mire el argumento acá. El argumento. El argumento que está acá. El argumento. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, miren, que partiendo de esta ecuación, ojo con esto, podemos decir que ahora psi de xt va a ser una función de x, miren, más 2m pi sobre k, coma t. Partiendo de esta, ¿cierto? De acá. Simplemente agrupamos. Llegamos a esta. ¿Qué me dice entonces qué otra ecuación hay que tener en cuenta para de esta de acá llegar a la 3? ¿Qué ecuación hay que tener en cuenta para partir, mire, esta que está acá? Psi de xt si sub 0, k por este, paréntesis menos omega t, para llegar a qué? A la ecuación 3. ¿Quién me dice? ¿Qué otra ecuación hay que tener en cuenta para llegar a 3? La 1. La 1, ¿por qué? Para comparar cómo son los argumentos de la función. Miren muchachos, muy bien, gracias. Miren acá arriba. Psi de x, t, ¿sí o no? Será si sub 0 seno, entonces les estoy diciendo, olvidémonos de esto acá. El argumento es qué cosa. Es kx menos omega t, ¿cierto? Kx menos omega t, mire, x es lo que acompaña acá, mire acá. X es lo que acompaña acá. La primera variable es lo que acompaña acá. Entonces, mire, aquí, en estas, mire acá. Lo que acompaña acá no es solo x, como acá, sino es que x más 2m pi sobre k. Entonces, ahora no será función solamente de x, t, sino particularmente lo que acompaña acá. Aquí, la primera variable es lo que acompaña acá, ¿cierto? Que es aquí solo x, y aquí es x más 2m pi sobre k, t. Eso es. Entonces, de la 1 y esta forma acá, llegamos a la 3. Eso funciona entonces, con esto que hicimos acá, ¿cierto? Agrupar con la variable espacial, obtenemos que si xt es una función, ¿cierto? Que será de x más 2m pi sobre k, t. Entonces ahí viene, ¿qué nos dice esta ecuación? Mire, nos dice que en el mismo instante de tiempo t, el campo se repite, mire, si de xt es igual a esto, cuando x cambia, ¿cuánto? 2m pi sobre k. Esto, ojo con esto. La ecuación nos dice que en un instante de tiempo t, que t está solito, el campo se repite cuando x cambia ¿cuánto? Si yo cambio x, 2m pi sobre k, ¿cierto? Al cambiarlo, el campo es igual, ¿cierto? Si de xt es igual al campo, cuando el campo, ¿cierto? Cambia esta cantidad, es lo que estamos diciendo. Ojo con eso, ahí lo tienen, los que no lo repasan, pero es importante que lo entiendan bien y lo repasan, ¿cierto? Y miren esto. El mínimo cambio, ¿cierto? Que se debe hacer en X, en esta variable acá, en el campo, ¿cierto? El mínimo cambio se obtiene cuando m es más o menos 1, ¿cierto? Cuando m es 0 no hay cambio. El mínimo cambio es cuando m es más o menos 1, que es, miren esto, la mínima distancia, miren, en que se puede cambiar X
que se puede cambiar X sin que el campo cambie, ¿cierto? Este psi de xt es igual a psi de x más 2m más x, ¿es cuánto? Es más o menos 2pi sobre k. La mínima distancia en que se puede cambiar, lo veremos ahora en el gráfico, más claridad. La mínima distancia en que se puede cambiar x sin que el campo cambie es más 2pi sobre k. A ese cambio mínimo se denomina periodicidad espacial o más comúnmente longitud de onda lambda. El mínimo cambio que se puede producir en X para que el campo tenga el mismo valor. Ojo con eso. Lo vamos a ver en el gráfico, pero por ahora, ojo con eso. O más comúnmente longitud de onda, ¿cierto? Lambda, 2pi sobre k. Es el mínimo cambio en la distancia X, ¿cierto? Para que el campo no cambie, para que el campo tome el mismo valor. Eso es. ¿Listo? Ojo, lo vamos a ver en el gráfico. Por ahora, pensemos en la definición. Periodicidad espacial. Y miren, simplemente de esta lambda la reemplazamos en la ecuación 3 y me queda entonces que es psi de x, t, miren la forma funcional, que es la que nos va a servir para entender el gráfico. Será psi de x más m lambda, t, ¿cierto? Si x cambia en un múltiplo de lambda, el valor del campo se repite. Eso es lo que estamos diciendo. Vamos a verlo en el gráfico. Cuando psi cambia, ¿cierto? Una cantidad, un múltiplo de lambda, positivo o negativo, el valor del campo se repite, es lo que estamos diciendo. ¿Y ese lambda es qué? Obviamente el mínimo valor del campo, el mínimo valor que puedo cambiar x para que un valor del campo se repita. Ojo con eso. Bien importante, ¿cierto? Psi de x, t será psi de x más m lambda, t, m, 0, no hay cambio, o más o menos 1, más o menos 2, así sucesivamente. Entonces miren, periodicidad espacial de la onda. Longitud de onda. Nosotros estamos acostumbrados, cuando ustedes vieron movimiento armónico simple, ¿cierto? Que fue uno habla que hay periodicidad ahí, en ese caso, en el movimiento armónico simple. ¿Qué periodicidad uno trabaja? Trabajaron ustedes, pues, bastante. En el tiempo, la temporada, Eso, ¿y cómo llaman esa periodicidad temporal? periodo. Exacto, el periodo, ¿cierto? Es el mínimo tiempo que debe transcurrir para que un valor del campo se repita. Eso es. Decíamos, si yo tengo, por ejemplo, en un movimiento armónico simple, la partícula, ¿cierto? En la posición de la amplitud máxima, supongamos la amplitud es A, entonces una partícula, por ejemplo, está oscilando, error de punto de equilibrio, o está escribiendo un movimiento armónico simple. Llega un momento en que la amplitud es máxima, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo hablo en un tiempo después tal que ese tiempo sea igual a la mitad del periodo? ¿Cómo es la amplitud en ese caso? ¿Cómo es el campo en ese caso? El máximo. Repito, de pronto lo planteé mal. Yo tengo entonces un movimiento armónico simple, la partícula es un movimiento armónico simple. Y tengo entonces un instante t, ¿cierto? Donde tengo que el campo es igual a la amplitud, al valor máximo. Supongamos que la función se escribe como A seno de algo. Entonces ahí la función vale C, A, ¿cierto? La función se escribe, supongamos que es una función X, y esa función X se escribe como A seno de algo. Y entonces digo, esto en un momento tal que esa función vale A. Entonces, como A es el máximo valor, ¿cierto? Es la amplitud A, por ser el máximo valor. Si yo evalúo ese campo, después de que está en esa posición, medio periodo de tiempo después, ¿cuánto valdrá esa variable X? ¿Cuánto valdrá? Menos A. Menos A, eso es cierto. Y si yo evalúo un periodo de tiempo después, vuelve a ser ¿cuánto? A. Es decir, que está oscilando alrededor del punto de equilibrio. Muy bien. Eso es temporal, pero miren acá, esta es espacial. Luego veremos la temporal. Entonces miren, perdón, ¿qué pasó acá? Miren acá, esto es, miren. Entonces me están diciendo, miren, una función, ¿cierto? Una función. Miren que este gráfico va cambiando con qué cosa? Con el tiempo, ¿cierto? En un tiempo t cualquiera, yo tomo la fotografía del sistema, ¿cierto? Mire que ese seno depende de x y de t. Entonces yo digo, mire, y yo le tomé una foto del sistema en este momento, listo. Cualquiera, t fijo. ¿Qué significa t fijo? Una fotografía del sistema. La cuerda está entonces oscilando, yo le tomo una fotografía del sistema. Miren lo que me están diciendo acá, miren, si de xt es igual
¿cierto? A un sí cuando yo me desplazo un lambda. Entonces, miren, si yo estoy acá, miren en este punto, y me desplazo hasta acá, miren, la mínima distancia, miren que esta palabra directa, si x es fijo, miren esto, ojo con esto, si t es fijo, entonces, ¿sí será función de quién? Solamente. Solo de X. Solo de x, miren. Si es una función de x y de t. Si t es fijo, queda función solamente de quién? De x, ¿cierto? Entonces, t fijo, ¿qué grafico? Si de x con respecto a x. Para este t fijo, yo tengo esta fotografía de este sistema. Entonces, miren, si yo me desplazo en x, ¿qué estoy viendo acá? Si x más, si me desplazo en x lambda, mire acá, lambda, ¿qué pasa? El valor del campo es el mismo. Mire, aquí, ¿cuánto vale el campo de desplazamiento? 1 milímetro, míralo acá. Si yo me desplazo en x lambda, ¿cierto? El valor del campo es el mismo. Aquí, desplazándome lambda, si de x vale ser 1 milímetro, ¿cierto? 1 milímetro, ¿cierto? Entonces recordemos que es ¿cierto? ¿Es qué cosa? Mínimo desplazamiento para que el campo se repita. Pero además otra cosa, recordemos que, ¿cierto? Es 2mpi, ¿cierto? Además, ¿cierto? No es que sea este valor. ¿Por qué? Porque tiene que tomar todos los valores. Es periódico, por el periodo es completo, ¿cierto? La subida y la bajada. Entonces me pide, mire el lambda. Lo mismo acá. Aquí sí vale en este punto, ¿cuánto? 1 milímetro. Y si me desplazo lambda a la derecha, ¿vale qué? Lo mismo, ¿cierto? Es un ciclo completo, ¿cierto? La función da un ciclo completo y el valor del campo se repite, ¿cierto? Que el campo se repite. Eso está en el libro, lo hacen. Una tarea, está ahí, lo repiten ustedes. Mostrar que la longitud de onda, lo usamos mucho para los problemas, por eso lo pongo aquí para que lo hagan. Es el espacio que recorre una onda en un periodo, ¿cierto? Profe, yo tengo una pregunta. Ahí en el gráfico, en la primera, o sea, el primer corte que haces, donde dices que, pues sí, es 1 milímetro, el punto inmediatamente siguiente, no digo una longitud de onda, sino inmediatamente después del eje cero, ahí ese valor del campo no es también el mismo. A ver, tengo este punto, listo. Bueno, vamos despacio. Entonces estamos diciendo, vamos despacio. Tengo entonces que en este caso, sí, es una función que depende de la posición y del tiempo. Listo. Para que todos entendamos y clarificamos la duda. Función de espacio y del tiempo. Entonces yo voy a tomarle una fotografía del sistema en cualquier instante t tal, ¿cierto? T tal, que entonces psi de x respecto a x tenga esta forma. Entonces, le tomé la forma. Entonces, esta es la posición de equilibrio, míralo acá. Esta es la posición de equilibrio del sistema. Listo. Y luego esta es la posición fuera del equilibrio. Vamos a mirar entonces este punto. El compañero dice acá. Aquí el campo de desplazamiento vale 1 milímetro. ¿Listo? Estamos. 1 milímetro. Ahora, el compañero dice, si yo me desplazo, ¿qué cantidad quieres que me desplace? Sube y baja, solamente eso. Sube y baja. Acá. Sí. Ajá. Exacto. Eso es lo que les decía. Miren, muchachos, que la función seno o coseno es periódica, ¿pero qué? Es 2mpi. ¿Pero cómo es 2mpi? Cuando la función, ¿qué pasa? Tiene un ciclo completo, ¿cierto? El ciclo completo se da ¿cuándo? Cuando yo hago este movimiento completo de acá hasta acá, ¿cierto? Es un ciclo completo. Esta igualdad de 2mpi, ¿cierto? Se refiere a que yo tengo que, perdón, esta igualdad de 2mpi, ¿a qué se refiere? Cuando yo igualo seno de esto más o menos 2pi, es que es un ciclo completo. Es decir, que tiene que dar, miren, esta es la posición de equilibrio, ¿cierto? Y dar un ciclo completo alrededor del punto de equilibrio, que es este de acá abajo, de acá hasta acá. Es decir, que lambda no es este punto. ¿Por qué? Porque como su compañero dice, ¿qué cumple? Miren a dónde va su compañero. Este punto, miren lo que estamos diciendo acá. Aquí la amplitud del campo, sí vale 1 milímetro, aquí también vale 1 milímetro. Entonces, en principio se cumpliría esto, ¿cierto? Que cuando me desplazo, el valor del campo se repite, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que es un ciclo completo alrededor del punto de equilibrio, ¿cierto? Es decir, que no es este, sino que tiene que dar un ciclo completo alrededor de quién, de este punto de equilibrio que está hasta acá. Ojo con eso, ¿cierto? No solamente que se repita, sino que dé un ciclo completo, porque la periodicidad de la función seno. Muchas gracias. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Listo.
Y la tareita es esto. Muestren que la longitud es el espacio que recorre una onda en un periodo. Está en el libro, pero repasen. Listo. Entonces, su compañero tiene razón acá, ojo con eso. Recuerden eso del ciclo. Es una pregunta que hacen todos los semestres. O sea, que es importante, si todos lo hacen. Muy bien. Entonces, hicimos una que es espacial que no conocíamos, ¿cierto? Porque siempre trabajamos funciones que dependían solo del tiempo. Aquí depende de la posición y del tiempo. Entonces, lo mismo. Tenemos la ecuación 2, ya la tenemos, no tienen que volver a copiarla, obviamente. Y lo que hacen es, ya no agrupemos con X, esta función de acá, sino que la agrupamos con ¿quién? Con T. Simplemente es eso. Es lo mismo que hicimos ahora. La misma función, miren, periodo CMP, un ciclo completo. ¿La agrupamos con quién? Con la temporal. Entonces, ¿qué tenemos? Kx menos omega, que multiplica el tiempo más esta cantidad, ¿cierto? Dividida por omega para que corrija el valor. ¿Listo? Entonces, es exactamente igual que ahora. Solamente que escogimos el tiempo y lo mismo de ahora. Entonces, como escogimos el tiempo, el argumento será x, ¿cierto? X. Y ahora, miren, lo que acompaña omega es t aquí. En esta función, lo mismo que hicimos ahorita, ¿cierto? La original. Acompaña omega es t, ¿cierto? Y aquí lo que acompaña omega en esta variable es ¿quién? T más 2mpi sobre omega. Eso es exactamente lo mismo de ahora. Estamos pensando ahora en el tiempo, ¿cierto? En el tiempo. Que desde si estamos, este caso entonces será ¿cuál? Si estoy con la cuerda, el caso de la cuerda. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cierto? Esta función. ¿Qué estoy haciendo yo en la práctica ahí? Vamos a volver acá, en un segundo. Estamos diciendo, miren, agrupamos con X, ¿cierto? Si de X, T me da esta variable al agrupar y T. Estamos diciendo, miren, yo estoy mirando en un tiempo T es fijo y lo que va a cambiar es X. Entonces, sí, es función de X. ¿Qué estoy diciendo? Le estoy tomando una foto del sistema. Agarré una cámara y le tomé una foto. Y entonces empecé a mirar del punto de equilibrio cuánto se desplaza entonces cada punto. Listo. Aquí cuando estamos haciendo esto, miren, aquí ya la variable es T. La variable es T. ¿Qué estamos haciendo en este caso? ¿Cómo, fenomenológicamente, cómo haríamos las medidas? ¿Quién me dice? Para un X fijo, haríamos que transcurra el tiempo y mediríamos su desplazamiento respecto al punto de equilibrio. Muy bien. Y encontraríamos que durante ese tiempo vuelve a la posición original. Muy bien. Estamos pensando aquí ahora es lo contrario. Lo que es fijo es el punto, es X. Lo que cambia es el tiempo. Excelente. Eso. Vamos despacio para volver a afianzar ese concepto. Entonces la ecuación nos dice que en el punto X, el campo se repite cuando te cambia, ¿cuánto? Esta cantidad. Exactamente igual que ahora, pero ahora es con el tiempo. El menor cambio que hay que hacer en T se obtiene cuando M es más o menos 1, igual que ahora. Entonces, el mínimo tiempo que tarda el campo en repetirse con X fijo es, entonces, más o menos los pi sobre W, y entonces ahí viene ahora. Periodicidad temporal o periodo, que es lo que ustedes sí están familiarizados, ¿cierto? Será entonces 2pi sobre omega, que es el mínimo tiempo que tiene que transcurrir para que el valor del campo se repita. Entonces, lambda es lo mínimo que debe cambiar X para que el valor del campo se repita, y periodo, que ya ustedes lo conocen perfectamente, es el mínimo lapso de tiempo para que el campo se repita. Para que el campo se repita. Este sí lo conocen ustedes muy bien, ¿cierto? El periodo, que lo que han utilizado siempre. Y entonces, miren, el periodo lo reemplazamos simplemente en la ecuación 4, pues, obviamente la definición de periodo, sino que simplificado queda que psi de x, t será una función de psi de x, t, ¿cierto? Obviamente ya, más un número entero de los periodos, ¿cierto? Entonces, aquí lo único nuevo es, ¿cierto? Es la longitud de onda, desplazamiento entonces en el espacio. ¿Por qué? Porque esta función es bien interesante, depende de la posición y del tiempo, muy chévere. ¿Por qué? Porque miren que ahora vimos qué pasa cuando el tiempo de fijo toma la fotografía y ahora lo que dice su compañero. Dame un segundo acá, yo vuelvo al ejemplo. Yo tomo una foto y ese está por ejemplo, ¿cierto? Está listo. Y
¿Qué estamos diciendo? No, miren, no tomen ninguna foto. Párense acá en este punto. ¿Listo? En T0 está en equilibrio. T1 se desplazó al equilibrio. Entonces, a medida que transcurre T, voy midiendo quién. ¿Qué es lo que yo siempre mido? A medida que transcurre el tiempo del espacio, ¿qué cantidad? El desplazamiento. Campo de desplazamiento. Ojo con eso. Que son por allá en el segundo o tercer examen y todavía enredados con campo de desplazamiento. Lo que yo mido entonces es, a medida que transcurre el tiempo, ¿cierto? En este caso, en X fijo, yo me muevo, digamos, 1 milisegundo y calculo cuánto vale. Sí, 2 milisegundos, 3 milisegundos. Y voy graficando entonces cómo es entonces sí respecto al tiempo. ¿Listo? Entonces, tenemos, perdón, ¿cuál es esta? Periodicidad entonces temporal, mírenla acá, T más MP, entonces ya sé que cuando acompaña al tiempo es temporal y cuando acompaña, perdón acá, discúlpeme, al espacio es espacial, mire. Si de X, entonces ya sé que este lambda es la espacial, perdón, y esta es la temporal, ¿cierto? Muy bien. Entonces tenemos dos periodicidades, ya nos ganamos una que es la espacial, que es esta, mírala acá, con M esta, es 1. Entonces miren, lo mismo, es el mismo dibujo, miren que no cambia. ¿Qué cambia simplemente? Que X es fijo, el punto de empaque fijo, y lo que estoy midiendo es cómo cambia sí respecto al tiempo. Miren, puedo usar exactamente el mismo gráfico para ejemplificar, y lo mismo de ahora, miren. Entonces uno tiene, es el mismo dibujo que de ahora, simplemente que en lugar Güey, de T fijo, X es fijo, y en lugar de X es T. ¿Se puede volver un segundito a la diapositiva anterior? Sí. Les voy a dar 5 minuticos para que copien eso, dame 2 minuticos. Gracias.
Muy bien. Bueno, dos cosas. Recuerden que eso está en el libro, pero igual, muchachos, cuando ustedes estén copiando y quieran copiar, me dicen si voy muy rápido y lo paramos. ¿Por qué? Porque cuando uno está en clase, uno va copiando y va discutiendo y tiene una dinámica muy diferente. Y aquí, como está en diapositiva, esto con imágenes, esto se va muy rápido. Entonces, sí, me dicen y paramos 2 o 3 minuticos. Los que no copian, entonces pueden leer un poquito y esperar. Listo. Muy bien. Vamos. Yo aquí sí ya una cosa. Muy bien. Entonces, muy bien. Espacial y temporal. Mucho cuidado con eso. Tenemos acá. Y entonces les decía una cosa. Estamos en un punto del siguiente. Miren. Este gráfico, ojo con eso, para que lo anoten. Es el mismo que teníamos ahora. Vuelvo acá. Miren. Espacio. No hay afán. 2 minuticos. Miren acá. Ojo con eso. Sí. ¿Contra quién? T es fijo, es contra X. TX, TX, T fijo, X. Y acá, X fijo T. Simplemente es cambiar quién. X por T. Ojo con eso. X por T. Miren acá. Es TX. Y miren, cuando es X, esto para que lo recuerden. Cuando es X, obviamente es periodicidad espacial. ¿Es quién? Lambda. Y cuando es T, periodicidad temporal, ¿quién? Periodo. Entonces esos gráficos, ¿cierto? Son exactamente, son muy similares, simplemente es cambiar X por T aquí y acá, y aquí lambda por P donde corresponda, ¿cierto? Y entonces, miren, lo mismo de ahora, cuando el campo se repita, aquí no, porque no se da un ciclo completo, cuando sea el ciclo completo es hasta acá, es P. Entonces, tenemos que el campo se repite cada vez que el tiempo cambia MP. Eso ya lo sabíamos obviamente del movimiento armónico simple, no es una novedad, pero ahora estamos pensando, me paro en un punto con eso, lo que decía su compañero ahora, ¿cómo hago T fijo? Fotografía. X fijo, me paro en un punto, y en ambos casos mido punto a punto, o tiempo a tiempo, cuánto cambia psi, que es la cantidad que me interesa. Psi respecto a X, T. Y miren esto, muchachos, ojo con esto para este curso, ojo con esto. Es muy importante el tema de la fase, ¿cierto? El tema de la fase. ¿Cierto? Lo han usado ustedes y lo han usado mucho, ¿cierto? A lo largo de la carrera, pero aquí vamos a mirarlo así. Miren esto, ojo. Ojo con esto, miren. La función 1, ojo con esto, no me enreden. Así todos atentos. Seno de kx menos omega t es una onda que avanza a la derecha, ¿cierto? Y miren esta definición, ojo con esto. Fase, el campo de una onda que se propaga paralela al eje x depende de x y de t. En el caso particular de estas variables están acopladas alrededor de la suma o resta, ¿cierto? Ya lo tenemos, no hay que copiarlo. Si psi es función de x más o menos p por t, la onda se llama viajera por las razones expuestas. Esto ya lo tenemos, muchachos. Esto no lo copio, simplemente es para recordar. Pero miremos esto que es lo importante. Introduzcamos el concepto de fase. Es esencial en la física de las ondas. Miren la fase en nuestro caso, miren. Vamos a tomar de base, ¿qué cosa? La ecuación 1 estamos diciendo, miren. La fase de una onda armónica es el argumento de la función seno cuando su coeficiente es positivo, ¿cierto? Es la definición para nosotros. ¿Qué estamos diciendo? Vamos a partir de una onda que es como armónica, no solo armónica, sino que la vamos a definir con el seno. Ojo con eso, porque hay unos problemas relacionados con eso en el libro. Sencillitos, pero es importante saber que nuestra onda de base será seno. ¿Por qué no es coseno? Simplemente escogemos la seno, ¿cierto? Entonces, la fase phi de una función armónica es el argumento de la función seno cuando su coeficiente es positivo. Aquí entonces, recordemos, este es el argumento y dijimos que si se observa una cantidad positiva, ¿cierto? Ya eso lo dijimos. Entonces, la fase en este caso es ¿quién? Kx menos omega t. Miren. Kx menos omega t. Kx menos omega t, ¿cierto? Y entonces, miren qué importante. Miren cómo clarificamos aquí el asunto de la fase. Miren, usted puede decir entonces que la función, que el campo de desplazamiento es función de ¿quién? De la fase. Una función que depende de la fase. ¿Cierto? En este caso, ¿cómo es? Es armónica, pero sí es una función, sí, de la fase. Kx menos omega t. ¿Cierto? Cuando estamos en oscilaciones, ¿qué decíamos? Yo puedo expresar mi solución como a coseno, ¿cierto? De omega t más delta
o como B A' coseno de omega t más delta prima. Ya para las condiciones iniciales que uno tenga, entonces tendrán valores si es coseno o coseno, ¿cierto? Pero las dos son válidas, ¿cierto? Inclusive nosotros escogíamos la más sencilla que era como coseno. Pero cuando hablamos de ondas, ojo con esto, vamos a decir que nuestra onda armónica va a estar descrita de entrada por una función seno. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la fase es esto. Eso. Hay varios problemas resueltos, sencillitos, resueltos y propuestos en el libro, para que los tengan en cuenta. ¿Listo? Ojo con eso. Una definición simplemente, pero ojo que se parte de aquí. Es decir, que si yo quiero encontrar la fase de una onda, tengo que llevarlo a una función que sea seno y que el coeficiente sea positivo. Esa es la tarea de los problemas resueltos y propuestos. Y entonces miren, aquí el libro tiene una partecita muy interesante para que ustedes repasen, que es estar en fase, contrafase y cuadratura, pero en el contexto de ¿quién? En el contexto de la periodicidad temporal y espacial. Miren, tareita, ¿cierto? En parte es repaso de lo que es fase, contrafase y cuadratura, pero además con el elemento nuevo que aquí tenemos dos periodicidades. Entonces, ojo, leer desfase, en el fondo, definición de fase, contrafase y cuadratura, páginas 11 y 12. Eso es parte repaso, pero ojo que parte tema nuevo por las dos periodicidades. Entonces hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Listo. Hay que hacerlo. Muy bien. Páginas 11 y 12. Repaso y parte nuevo por la periodicidad espacial. Muy bien. Entonces, bien, siempre surge la pregunta que nos hacíamos inclusive, ya no es nuevo para nosotros. Cuando hablábamos de recuerdo, hablábamos del oscilador armónico, ¿cierto? Nosotros decíamos entonces que para qué estudiar un sistema que es ideal, ¿cierto? Decíamos, es que si el péndulo, profesor, profe, el péndulo lo coloqué yo el viernes, lo saqué del reposo en amplitud y volví el lunes y miré y el péndulo se había detenido. Entonces, pues lo que esa función, ¿cierto? Esa ecuación diferencial, lineal, homogénea, de segunda orden ordinaria, no me describe el sistema. Entonces, ¿para qué estudiar esa onda, cierto? Era una pregunta que nos hacíamos. Y de ahí llegábamos a dos conclusiones. ¿Cuáles conclusiones llegábamos cuando decíamos por qué estudiar el oscilador armónico simple? ¿Quién recuerda? ¿Por qué estudiar el oscilador armónico simple? Habían dos razones, ¿cierto? Porque primero es un caso ideal y la matemática es sencilla, entonces nos permite ir agregando más cosas para conocer el fenómeno real. Exacto. Entonces, uno, porque es fácil de describir matemáticamente. Y segundo, porque es la base para describir sistemas reales. Eso es, ¿cierto? Uno parte de lo más simple, ¿cierto? Y empieza a agregar, ¿cierto? Las condiciones para llegar a poder describir movimientos reales en la práctica del movimiento amortiguado. Aquí es exactamente lo mismo, ¿cierto? Cuando empezamos con el pulso, usted dirá, pero el pulso es que yo voy para la playa, profe, y yo veo la ola y la ola sí, ella avanza y depende de las condiciones, a veces se mantiene un ratico, pero la ola después se va desvaneciendo y después se rompe, lo que sea, ¿cierto? Lo mismo pasa acá, lo que en el libro llama el crítica a la onda armónica, es cierto, es algo similar a lo que hicimos con la oscilador armónico simple, y es eso, ¿cierto? Es una función armónica definida, pues, en principio en todo el espacio y todo el tiempo. Eso quiere decir, pues, que si vieron en este momento, ¿cierto? La onda es, ¿cierto? Armónica, y significa, menos infinito significa que cuando se produjo también era armónica, no cambió, ¿cierto? No cambió de amplitud, ¿cierto? Que es lo que llama la onda ideal, ¿cierto? Pero las ondas reales, pues lo vemos, ¿cierto? Las ondas reales, el caso más notorio es el sonido, ¿cierto? No es lo mismo estar a 1 metro, ¿cierto? De un parlante que estar a 3 metros, ¿cierto? Esa potencia que produce el parlante, que produce la perturbación que se propaga, ¿cierto? Esa perturbación se va, ¿cierto? Amortiguando hasta que esa amplitud decrece a cero, ¿cierto? Yo hablo y si yo miro en 10 y si un detector está enfrente de 10 kilómetros, no va a detectar nada, ¿cierto? Entonces, aquí habla, pues, hace unos ejemplitos de onda que existe y no existe, pero básicamente es pensar que hay un amortiguamiento y que la amplitud va decreciendo, se va modificando. Eso es lo que quiere decir Héctor, pues, en su libro, que lo ejemplifica de esta forma, ¿cierto? Una onda
una onda que no existe, que es una onda, ¿cierto? Ideal, una onda lo más ideal de lo ideal, ¿cierto? Es una onda armónica. Miren que si uno se hubiera tentado a incluir las pérdidas por amortiguamiento, ¿ustedes qué pensarían, por ejemplo? Acá con lo que vimos de un oscilador, de osciladores, de osciladores amortiguados. Yo tengo esta función, ¿cierto? Si yo les digo, bueno, ustedes quieren modelar eso más como un fenómeno más real, entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Qué le añadirían ustedes a esta función? Yo le añadiría una exponencial. Le añadiríamos una función que haga qué cosa. Eso es lo que me interesa, ¿cierto? Que haga que, qué que busca la amplitud a medida que... Exacto. Entonces, como ya lo dicen, sí, una función exponencial. ¿Por qué? Porque, claro, nosotros encontramos que bajo ciertas condiciones, ¿cierto? Bajo ciertas condiciones, ese sistema decae exponencialmente, ¿cierto? El sistema amortiguado. Entonces, yo tengo que poner uno aquí al lado que me dé cuenta de un decaimiento en el espacio y en el tiempo, ¿cierto? Que me dé cuenta que esa amplitud realmente crece. ¿De qué dependerá entonces cómo será esa función? Depende cómo es el medio. Luego veremos varios medios, pero seguiremos usando la onda armónica. Entonces, lo que quiere llamar la atención aquí, Héctor, en el libro, que lo llamamos cuando vimos osciladores armónicos simples, es claro, es una onda armónica, es muy ideal, pero hay dos ventajas, ¿cierto? Base de estudio para ondas reales, ¿cierto? Porque es una onda fácil de escribir matemáticamente. Y lo que les decía yo a ustedes, que es lo que hacen las demostraciones, que son como los magos, ¿cierto? Tiene su truco. Por ejemplo, que en las demostraciones usted mira los movimientos y dice, pero en este experimento yo veo que pues, a simple vista la amplitud se conserva. Claro, lo que uno puede hacer es preparar el sistema, como les decía en una demostración, para que en un rango de espacio y de tiempo, ¿cierto? Uno pueda generar un movimiento, una onda, un oscilador que se comporte, ¿cierto? Con una función armónica para una demostración, pero si usted, el sistema, ¿cierto? Lo deja, sale de ese rango de espacio y de tiempo, se da cuenta que el sistema se empieza a amortiguar. Entonces, uno ve esas demostraciones a veces que montan en las páginas de las universidades, cosas de esas. Y dice, uy, pero, profe, yo lo veo, yo veo ese péndulo y ese péndulo de amplitud constante, sí. Espere a ver 3 horas a ver qué pasa con ese péndulo, ¿cierto? Muy bien. Puede uno preparar sistemas, ¿cierto? Sistemas muy ideal los puede preparar, claro. Usted puede preparar, por ejemplo, péndulo en el vacío, preparar un sistema masa resorte, una superficie con poca fricción, ¿cierto? O puede preparar el sistema, puede forzarlo, por ejemplo, que es lo que uno hace también, para que sea armónico simple. Es otra cosa, ¿cierto? Para que represente un movimiento armónico simple. Pero entonces, miren lo importante acá, ¿cierto? Lo que decíamos antes y decimos ahora. Es la base y se puede presentar en el largo espacio de tiempo. Eso está en el libro. Le añadí esto aquí, debe estar ahí también. Muy bien. Entonces les decía, ¿por qué la clase pasada terminamos con el límite continuo? Simplemente porque queremos conectar, es el último tema de esta unidad, conectar entre lo que es la ecuación de onda con lo que vimos de los osciladores acoplados en el límite continuo. Eso es lo que queremos hacer para terminar esta unidad. Y miremos entonces, esto es simple, pero vamos a hacerlo acá. Vamos a darle 10 minuticos, tenemos tiempo para hacer la decisión matemática. Miren esto, para que no lo hagan ustedes. Vamos a hacer aquí en 5 minuticos. Miren esto. Pensemos en una onda viajera. ¿Por qué me interesan las ondas viajeras? ¿Quién me dice? ¿Por qué tanto interés en las ondas viajeras? Porque son las más simples de describir. No. ¿Por qué tanto interés en las ondas viajeras? ¿Quién me dice? Porque No sé son si las que se propagan. ¿Por que qué? tiene una forma muy similar al movimiento armónico simple. No. Porque son las que se propagan, las que se desplazan. No. Mm, ¿Por qué nos por- interesan tanto las ondas viajeras? Ojo con eso.
porque no sufre cambios a medida que se propaga. Muy bien, excelente, joven, eso es. No tiene mucho las ondas viales porque son cierto, funciones que escriben, cierto, perturbaciones que se trasladan, se propagan sin cambios, eso es. Eso se propaga sin cambios, ese es el interés. Y de esas, ahora sí, luego escogimos para modelar la función, escogimos una onda armónica. Por en principio, ¿por qué interesan las funciones, las ondas viajeras? Porque describen perturbaciones que se propagan sin cambios, eso es, muy bien. Perfecto, entonces miremos esto. Esto es una onda viajera, ¿cierto? En general, ¿cierto? En general, no es una armónica como hicimos ahora, es una en general. Entonces pensemos simplemente en definir U como este argumento. Vamos a hallar la ecuación de onda. U como este argumento, listo. Estará ahí en minuticos. Entonces la función que depende de x y de t, con este cambio de variable, va a depender de quién? De U, ¿cierto? Por definición, definimos U, el argumento. Y entonces vamos a derivar esa función psi, ¿cierto? Respecto a x con la regla de derivación de la cadena, miren. Es sencillo. U es el argumento de la función, entonces la función de x y de t ya va a depender de U. Muy sencillo, solamente. Reemplazar U acá en el argumento. Y vamos a derivar esa función respecto al tiempo. Psi de x, t respecto a x. ¿Listo? Pero psi de xt, perdón acá. ¿Cierto? Este argumento ya es U. Mire, es una función que depende de U. Psi depende de U. Regla de la cadena entonces, ¿cierto? Será entonces de psi de U, ¿por quién? De U de x. Regla de la cadena. Esto lo saben ustedes ya muy bien. Y miren, entonces, acá, lo único que hay que recordar aquí, esto es muy sencillo, es de psi de U es igual a ¿qué cosa? Sin pastelear, ¿quién me dice? La derivada parcial de psi de U respecto a U. Aquí es igual. El resto ya ustedes lo saben muy bien. Lo deben recordar muy bien, pero generalmente no lo recuerdo. ¿Quién me dice? Aquí es igual de psi de U, derivada parcial. Sin pastelear. Rebujen allá en sus recuerdos, muchachos. Recuerden que les va a tocar Pero entonces la poner derivada total de sí respecto a U. Exacto, miren, sí es una función que solo depende de U. Entonces la derivada parcial de psi respecto a U es igual a la derivada ordinaria. De psi de U, la total. De U, es lo único raro ahí. Entonces esto es de psi de U, miren acá, y de U de X, derivada respecto a X es 1. No está acá. Sencillo, regla de la cadena, no hay nada raro ahí. Sino recordar esto, que la derivada parcial de una función que solo depende, que solo depende de U, es igual a la derivada total. Es lo único ahí, no hay nada más. Para recordar, la regla de la cadena ustedes la saben bien, la aplicaron y la saben bien. Entonces, la derivada de psi de x respecto a x es la derivada ordinaria de psi de u respecto a u. ¿Cierto? De psi de u. Y de ahí, si quieren lo repasan también, un ejercicio chévere, sencillito, pero es chévere, mostrar que la segunda derivada parcial es igual a la segunda derivada ordinaria. Es chévere. Para los que les gusta, pues recordar, esto no es un curso de derivadas, pero a que le gusta hacer las cositas lo puede hacer si quiere, en su tiempo libre. Muy bien, entonces miren esto. Simplemente es esto. Derivada respecto a quién, a x. Listo. La segunda derivada en x, ¿cierto? Si x de la segunda derivada en u, es psi de u. Listo. Los que les gusta copiar ya copiaron. O les doy una esperita. No. Aquí ustedes son expertos en esto, muchachos. Bueno, entonces tenemos la ecuación 1, la ecuación 2, listo. Y ahora vamos a derivar respecto al tiempo. Derivamos respecto a t, entonces deriva de psi respecto a t, y lo mismo, si es una función de xt, es una función de u, xt es u, respecto al tiempo, regla de la cadena, de psi de u y de u de t. Aquí no hay nada raro, ya sabemos que de psi de u es, entonces, una derivada
ordinaria, ¿cierto? No es parcial. Y lo único raro es que, perdón, me faltó aquí. Deci de u de t es más o menos b. Pero acá. Simplemente es esto. Como que ahora deci u de u y la derivada de horas con el respecto al tiempo, miren que esto es u, será más o menos b. Más o menos b. Verlo acá. Regla de la cadena otra vez. Y otra vez, como les decía, uno puede pasar de esta derivada de orden 1 a la segunda y mostrar eso también que eché ejercicio ahí para recordar derivadas. Pero bueno, no es un curso de derivadas, que los que quieran hacerlo lo hacen. Muy bien, miren esto. Entonces tenemos que la segunda derivada de psi respecto al tiempo es la segunda derivada respecto a u, pero aquí en el caso del tiempo tenemos la velocidad al cuadrado. La velocidad al cuadrado. Listo. Entonces miren, psi es una función, ¿cierto? Una función que me describe entonces una perturbación que se propaga sin cambios, a la derecha o a la izquierda, porque es más o menos de por t, ¿cierto? Algo muy particular que, como les decía, uno generalmente lo llama un pulso, perturbación que se propaga sin cambios, ¿cierto? Muy bien, y de esas posibles funciones que tienen este argumento, escogimos el seno para la onda, ¿cierto? Pero miren que acá estamos usando, ojo con esto, la definición general, ¿cierto? De onda viajera, no la armónica, sino una onda viajera en general, eso es muy importante. Muy bien, entonces tenemos que la temporal está acompañada por un V2 acá y la misma derivada de segundo orden ordinaria, miren acá, que es esta 2. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar esta de segundo orden de 2 y de U2, ordinaria, de esta acá en esta ecuación, para reemplazarla de la ecuación 2. Miren que esa segunda derivada respecto a U es simplemente la segunda derivada espacial de psi respecto a x. Van acá. La ecuación 3. La ecuación 3. Muy bien. Entonces miren, tengo una ecuación diferencial que depende de el tiempo y el espacio. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque psi es una función que depende de x y de t. Y lo que les decía ahora, una función pues viajera, miren, que yo puedo escribir una función viajera, miren, una función que depende de x menos b por t, la suma de una función de una onda viajera que depende de x menos b por t, y una con más, ¿cierto? Cumple la ecuación de onda. Mire, cuando se rasga una cuerda, es el ejemplo que coloca Héctor ahí, muy chévere. Una onda se propaga a la derecha y otra hacia la izquierda. Se producen dos ondas. Yo rasgo la cuerda, una a la derecha y otra a la izquierda. Si esas ondas se propagan idealmente, sin cambiar de forma, serían dos ondas viajeras, psi1 y psi2, y la suma de esas ondas cumpliría también la ecuación de onda. Se puede hacer. Hay unos problemitas en el libro también de la ecuación de onda. Pero recuerden entonces que llegamos a esta ecuación, es muy importante, a 3. Partiendo de una ecuación de onda, de una ecuación, perdón, viajera general, ¿cierto? Mientras que cuando definimos de periodicidad espacial y de periodicidad temporal, estamos definiendo una onda que es como armónica. Eso no lo pueden olvidar, muchachos, no lo pueden confundir con eso. ¿Listo? Cuando se define periodicidad temporal y espacial es una onda armónica, y para hallar la ecuación de onda es una onda viajera en general, no nada en particular. Y en el libro hay unos ejemplos que les preguntan pues que mostrar si es una onda viajera o no, si cumple la ecuación de onda. Y este es el ejemplito pues clásico, el ejemplo clásico de la cuerda, que es para ejemplificar cómo se produce entonces dos ondas, entre comillas, en este caso viajeras, si el impulso no cambiara, en más B por T y menos B por T. Muy bien. Esto está, como les decía en el libro, pero muchachos, coloco las anotaciones que crean necesarias. Y esto, como les decía, se lo deben recordar, y si no lo recuerdan, pueden hacer este ejercicio, pasar de acá a acá, ¿cierto? Preparar sus notas de derivadas. Muy bien. Entonces, importante entonces, tenemos esta ecuación 3. Miren acá. Eso es lo importante acá. Miren la 3. Ecuación 3. Segunda derivada en el tiempo y en el espacio, y en el medio está la velocidad al cuadrado, ¿cierto? Velocidad al cuadrado. Yo les hago una pregunta. Si yo tengo un examen, no tengo las notas, ¿cierto? No tengo las notas. Ojo con esto. Una vez lo puse.
Yo tengo un examen y me dicen, necesita uno la ecuación de onda para resolver el problema, pero no le dan la ecuación de onda a uno en el examen, no la tiene. Y uno sabe entonces que la ecuación de onda es una segunda derivada en el tiempo y una segunda derivada en el espacio. ¿Listo? Problema, ¿cierto? Yo estoy en un punto del examen, necesito la forma de la ecuación de onda y no la tengo. Yo sé simplemente que una es la segunda derivada temporal y la otra la segunda derivada espacial. ¿Yo cómo sé en qué lado va la velocidad? Si va al lado de la espacial o al lado de la temporal. ¿No? ¿Qué haría? ¿Qué me dice? Un profe Estoy en puede el repetir. examen. ¿Qué haría uno ahí? Pero pues de pronto las unidades. Las unidades, eso es. Bueno, ahora ustedes ahora son todopoderosos, pero tienen las notas, ¿cierto? Pero cuando uno está en un problema, un examen, no tiene o no tiene las notas, siempre el análisis dimensional es muy importante. Mire que cuando estábamos construyendo la onda armónica, lo usamos, ¿cierto? Y uno se enreda con estas cosas en los exámenes, ¿cierto? Entonces siempre es de mucha ayuda, pero es que la B va con la derivada espacial o la derivada temporal, porque uno aquí la ve fácil, pero en el examen se enreda. Análisis dimensional, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, miren, la ecuación de onda, una perturbación que se propaga, ¿cierto? Sin cambios en una dirección. Y miren lo que hicimos la clase pasada, ¿cierto? Teníamos N osciladores acoplados, uy, perdón, acá me faltó. Acoplados en el límite continuo. Límite continuo, número de osciladores tiene infinito, separación tiende a cero. Y miren, llegamos que la ecuación de onda en ese caso, que decíamos que la ecuación de onda, se escribía como una segunda derivada temporal de phi, ¿cierto? Más una segunda derivada temporal de z, que la variable z era la que ordenaba los elementos, ¿cierto? Los osciladores, ¿cierto? Espacialmente los ubicaba. Y u, que era una cantidad, ¿cierto? Que tenía dimensiones de velocidad, ¿cierto? Que la definimos para hallar la derivada, ¿cierto? Y había una cantidad que dependía de omega 0, que decíamos que esa cantidad entonces era la ecuación de Klein-Gordon, que no le vamos a estudiar. Pero en general decíamos que esta ecuación se llamaba la ecuación de onda, ¿cierto? Entonces, ¿por qué razón se llama la ecuación de onda? Porque uno halla esta ecuación, límite continuo, osciladores acoplados, y cuando uno va y halla la ecuación de onda, ¿qué se da cuenta? Miren, se da cuenta, ojo con esto, muy importante, déjenme 2 minuticos, que esto es muy importante, para que no nos enredemos luego. Miren, ecuación de onda, propagación de una perturbación sin cambios, cumple esta ecuación. La matemática la vemos, es sencilla, ustedes la saben. Y los osciladores acoplados en el límite continuo se llama una ecuación de este tipo, de este tipo, de este tipo, ¿cierto? Que uno mira, mira esta función sí, ¿cierto? Sí, y esta función sí. Mira que tiene una ecuación diferencial muy similar, ¿cierto? Igual, esto tiene dimensiones de velocidad, segunda derivada espacial y segunda derivada temporal, ¿cierto? Entonces, ojo con esta conclusión. Ojo, muchas veces no me enredo. Una onda, mire la conclusión de 3 y 4, que siempre sacan en todos los textos, para que usted no se confunda. Una onda puede verse como un conjunto de osciladores acoplados en el límite continuo, ¿cierto? Si uno mira 3, que es la ecuación de onda, una onda, ¿cierto? Y es más, ¿qué tipo de onda? ¿Quién me dice? Viajera, ¿cierto? Puede verse como un conjunto de osciladores en el límite continuo, ¿cierto? ¿Eso qué significa esa frase? ¿Quién me dice? Ojo, que ahí se me enredan mucho. ¿Esa frase qué significa? Profe, que pues, según la clase pasada que teníamos un conjunto de osciladores que tendía a infinito y su separación tendía a cero. Sí, exacto. Miren, esta es para una onda viajera y esta para los osciladores acoplados en el límite continuo. ¿Qué significa que la onda viajera puede verse como un conjunto de osciladores acoplados en el límite continuo? Que las ecuaciones tienen ¿qué? La misma ¿qué? Si yo miro estas dos ecuaciones, tienen la misma ¿qué? La misma forma. Misma forma, exacto. Pero lo que los enreda a ustedes es que no es que sean fenómenos iguales, ¿cierto? Ojo, ¿cierto? Ojo con eso, a ver. Una cosa es que las ecuaciones sí tengan la misma forma, ¿cierto?
Otra cosa es que sean fenómenos iguales, ¿cierto? Miren, acá estoy hablando de puntos del medio que se están desplazando en la posición de equilibrio, posición en tiempo, ¿cierto? Y aquí estoy hablando de ¿qué? De osciladores, conjuntos de osciladores acoplados, ¿sí? Donde n tiende a infinito y la separación tiende a cero. Entonces, en física se usan mucho las analogías, ¿cierto? Y las comparaciones. O sea, yo digo acá, miren, yo miro estas dos ecuaciones y las tienen de la misma forma, ¿cierto? Eso no significa que los fenómenos sean iguales, ¿cierto? Sino que puede verse de alguna forma como una cosa similar a la otra. ¿Qué quiere decir eso? Que uno puede pensar en qué condiciones uno puede tener un sistema de osciladores acoplados y decir que se puede convertir en una onda, ¿cierto? Si uno dice, miren, por ejemplo, la onda. En la onda, cada punto del medio ejecuta ¿qué movimiento? ¿Un qué? ¿Qué movimiento? Cada punto de la cuerda. Pensemos en un punto de la cuerda. ¿Qué movimiento ejecuta? A medida que la onda avanza. Un movimiento oscilatorio. Movimiento oscilatorio, ¿cierto? Tú dices, pero claro, mira, hay una conexión, ¿cierto? En la onda, cada punto del medio ejecuta un movimiento oscilatorio. Y aquí, ¿cierto? En sistemas osciladores acoplados, por ejemplo, péndulo está oscilando también con movimiento, ¿cierto? Si no hay fricción, con un movimiento que es como armónico simple. Entonces uno puede hacer analogías y comparaciones entre los dos ¿qué? Los dos fenómenos, ¿cierto? Lo que no significa que sean exactamente iguales. Eso se usa mucho en la física, ¿cierto? Las comparaciones y las semejanzas. Entonces analicen esto un poco, cómo uno puede acercarse de una a la otra, les queda tareita. Pero lo importante es que entiendan esto, ¿cierto? Que tengan la misma forma no significa que son fenómenos exactamente iguales. Que uno puede dar similitudes entre los dos fenómenos, sí, ¿cierto? No son exactamente iguales. ¿Listo? Ojo con eso. Bueno, muchachos, entonces nos vemos el jueves. ¿Listo? Hoy sí me extendí más, me disculpan, los tenía en clase a las 10. No hay que terminar antes. No, muchachos, tengan una feliz tarde. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.